necesidad. Dios les bendiga rica y abundantemente. Le habla la pastora Grisel Álvarez de la Iglesia de Dios Pentecostal. Internacional de Cabo Rojo Pueblo. Van a ver que estoy mirando a diferentes pantallas porque este programa está transmitiendo a través de la plataforma de Facebook y de la plataforma de TikTok a su vez. Así que les invito a compartir la misma, les invito a darle share para que así podamos llegar a más personas. Y en el día de hoy vamos a estar orando por diferentes peticiones. Nuestro altar familiar de oración online lo que promueve es presentar peticiones para orar los unos por los otros. Durante el periodo de esta semana habrá un grupo de intercesión que van a estar orando por cada una de las peticiones que vamos a estar presentando en el día de hoy. Así que durante toda la semana las peticiones presentadas van a estar siendo cubiertas con un grupo de intercesión. Amén. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Así que le voy a dar unos segunditos, ¿verdad? Para que usted le dé share, comparta, avísele a su familia para que vengan juntos a escuchar la palabra del Señor, para que vengan juntos a orar y clamar. Gloria a Cristo. Como repito, estoy en dos plataformas a la misma vez, así que me verá viendo dos pantallas a la vez. Pero es importante que nos mantengamos, ¿verdad? Compartiendo esta información con los demás hermanos para que así más personas se puedan allegar y ser parte de lo que es nuestro altar familiar de oración online. Gloria al Señor. Así que, como les dije, mi nombre es Grisel Álvarez, la pastora de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Cabo Rojo Pueblo, y en el día de hoy vamos a dar comienzo a este altar familiar de oración, Gloria a Cristo, con una oración, claro está, ¿verdad?, para dar inicio al mismo. Maestro poderoso, venimos delante de tu santa y bendita presencia, dándote gracias por tu bondad, tu misericordia, tu cobertura, Señor amado, por la salvación del alma y el perdón de nuestros pecados. En esta hora, Dios amado, me presento delante de ti y te ruego que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones y que todos seamos transformados con el poder de tu palabra. Señor amado, te presento a cada amigo, cada hermano en la fe, Señor amado, de los de la iglesia de Cabo Rojo Pueblo, los hermanos a distancia, Señor Jesús, de diferentes iglesias, diferentes congregaciones, que lunes tras lunes nos reunimos para clamar a tu nombre, sabiendo que tú contestas en el tiempo perfecto, el Dios de la voluntad buena, agradable y perfecta, el Dios de promesa, el Dios que nos salva, el Dios que nos, aleluya, nos ayuda a seguir hacia adelante. Señor amado, te presentamos esta emisión, Padre Santo, nuevamente como lo hacemos todos los lunes, y te pedimos que sea recibida como los fragantes delante de tu presencia y que podamos ejecutar conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que saludamos por aquí a los hermanos que están en el área de Facebook. Saludamos aquí a los hermanos que están en el área de TikTok. Gloria al Señor. Así que juntos vamos a estudiar hoy de la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Así que vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 8, que lee así en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En el día de hoy, gloria al Señor, vamos a estar hablando acerca de las cosmovisiones. Mire, mi hermano, para mí es bien interesante cuando empecé a dar la clase en la Universidad Pentecostal MISPA, que empezamos a hablar de hermenéutica y empezamos a hablar de diferentes temas, de las diferentes clases que Dios me permitió dar. Una de las cosas que más me llamó demasiado la atención es
cuántas cosmovisiones existen actualmente. Pero para poder entender eso, tenemos que ir primero a saber qué es una cosmovisión. Así que te voy a dar unos segunditos para que busques un bolígrafo, un lápiz en donde anotar, porque hoy vamos a estar dando una información esencial que si usted pudiese anotarlo para así estudiar un poco más, porque recuerde que aquí solamente estamos dando un preview, pero si usted puede abundar más, estudiar más, buscar más información al respecto, usted va a poder salir, ¿verdad?, saturado de información y nos va a poder ayudar a seguir pregonando el mensaje del Señor. Amén. Así que ya buscaron su libretita, buscaron en dónde anotar. Mire, vivimos en una época donde las personas están expuestas a miles de ideas por medio de las redes sociales, la educación, los medios de comunicación, el entretenimiento y la cultura. Y muchas de estas ideas pareciesen inofensivas, pero en realidad forman una manera de pensar que influye en cómo una persona interpreta la vida, la toma de decisiones, entiende el bien y el mal y hasta cómo concibe la existencia de Dios. A manera de interpretar la realidad, la manera de interpretar esa realidad personal se llama una cosmovisión. Pablo advirtió a Timoteo, como acabamos de leer, que en estos tiempos muchas personas abandonarían la verdad y adoptarían pensamientos contrarios a Dios. Por eso es que la segunda carta de Timoteo resulta extraordinariamente relevante para el siglo XXI, porque cuando venimos a ver, la realidad es que estos versículos que acabamos de leer pareciese que estuviese hablando de estos tiempos, porque mire que un sinnúmero de pensamientos que van contrarios a la palabra de Dios y pareciese que esa palabra o esos pensamientos tuviesen más auge que el mismo pensamiento de Dios. Para mí es muy interesante ver, yo trabajo en una escuela y yo veo como niños que no tienen todavía madurez y no tienen conciencia, como se puso de moda lo del Terian, pues ahora todo el mundo quería ser Terian y querían basar lo del Terian a base de la Biblia. Y cuando usted ve pensamientos de personas que piensan que todo depende según el rol como lo mires, y cuando tú se pones a observar diferentes pensamientos en donde pareciese que todo el mundo quiere creer en Dios, pero muy pocos se quieren entregar a Él. Y así sucesivamente hay un sinnúmero de pensamientos que están reinando en esta época y pareciese que nosotros que tenemos la verdad nos hemos quedado en el olvido o nos ven como retrógradas, nos ven como personas que estamos chapadas a la antigua o nos ven como personas que no tenemos la verdad o que somos muy ingenuos o somos ignorantes. Y el pensamiento de esta actualidad acerca de la cosmovisión, la cosmovisión viene de dos conceptos bastante interesantes que son el cosmos, que significa el mundo, y la visión, que es la forma de verlo. Así que, en otras palabras, la cosmovisión es la manera en que cada persona interpreta la realidad. Entonces, cuando venimos a ver esto, entonces se está discutiendo quién soy, por qué existo, qué es la verdad, qué está bien, qué está mal, existe Dios, qué sucede después de la muerte, cómo yo debo de vivir. Son pensamientos que usualmente cada persona se hace, pero cuando nosotros no tenemos la fe fundamentada en la palabra de Dios, podemos juntarnos con ese comezón de oír de otras personas sin saber que en la palabra de Dios ya me estableció este concepto y lo podemos probar por la Biblia. Pero si nosotros no estudiamos la palabra, no tenemos el conocimiento para poder hacer una buena apologética, que es la defensa de la fe, ante estos pensamientos. Por eso es que vemos que personas que tal vez conocen algo de Dios, de repente, ante estos pensamientos, decaen y dejan la fe y se van a otros pensamientos. Hemos visto personas que han servido al Señor o que han dicho servir al Señor y de repente se alejan porque tienen otros pensamientos. Pero cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, que es cimentada en la palabra, la fe es cimentada en la palabra, podemos entender, podemos ver, podemos observar cómo la palabra de Dios me declara, me dice, me enseña cómo yo contrarrestar estos pensamientos.
Así que desde una perspectiva cristiana, la única visualización o cosmovisión completamente verdadera es la que está fundamentada en la palabra de Dios. Todas las demás parten del razonamiento humano y aunque puedan contener elementos verdaderos, terminan siendo alejados al pensamiento de una verdadera verdad absoluta revelada en la Biblia, que es Jesús, Jesucristo. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el Señor desde hace muchos años nos está enseñando que Él es la verdad, el camino y la vida. Por lo tanto, yo tengo que entender que si Él es el camino, la verdad y la vida, para yo poder llegar a la salvación, tengo que ir a través de Él. Así que la verdadera o la verdad absoluta es Jesús. Cuando Pablo escribe a Timoteo, sabe que su muerte está cerca. Sus últimas instrucciones no se concentran en estrategias humanas, sino en advertir acerca del deterioro espiritual y moral que caracterizaría en los últimos tiempos. En el capítulo 3, versículos del 1 al 5, describe una sociedad donde las personas serían amadoras de sí mismas. Yo le pregunto ¿eso sucederá hoy día? Vamos a ver. Amadoras de sí mismas, amadoras al dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, crueles y amadores de los deleites o placeres más que Dios. Así que podemos ver que estas características que están expresadas en 2 de Timoteo están en la actualidad, en el 2026. Son características que no aparecen por casualidad, sino que son el fruto de una cosmovisión equivocada. En el capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo añade: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Así que es decir, las personas dejarían de buscar la verdad para buscar mensajes que alimentarían sus propios deseos. Lo que Pablo describe no es únicamente una problemática moral, sino también es un cambio profundo en la manera de pensar. Hay unos mecanismos que la gente utiliza para llevar de lo impensable a lo normal. Una de las cosas que se ha discutido en psicología y en cuestión de la problemática social es que está la ventana de Orton, y la ventana de Orton lo que dice es que de lo impensable se lleva a la normalidad. Hace mucho tiempo atrás sería muy mal visto decir que personas del mismo sexo se casarían abiertamente y que tendrían un montón de beneficios. Eso era algo improbable, era algo que no sucedería, y tal vez mucha gente me critique por decirlo abiertamente de esa manera, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Así que en el tiempo anterior eso no se vería, pero en el tiempo actual ahora se ve como algo normal. ¿Por qué? Porque se llevó de lo impensable a lo normal. Lo que quiere decir es que se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Se juntaron con su propio pensamiento y empezaron a salirse de la línea de la verdad para juntarse en su propio pensamiento y darle placer a la carne. Así que la Biblia enseña que Dios creó todas las cosas, que Dios es la autoridad absoluta, que la verdad es Jesús, el pecado separó al hombre de Dios, que Jesucristo es el único Salvador, y la Biblia es la autoridad final para la fe y la conducta. La vida tiene un propósito eterno. Todas las enseñanzas cristianas nacen de estos principios que yo acabo de leer. Así que, ¿qué cosmovisiones son las que están imperando en la actualidad? Bueno, pues la mayoría de estos pensamientos se basan en algunos 5 o 7 pensamientos o cosmovisiones. Y hoy vamos a estar hablando de algunas de ellas para darle más detalle. Esto lo empezamos a hacer el lunes pasado, ¿verdad? Y queremos darle el tiempo necesario para explicar cada uno de ellos. Y tenemos el primero como el relativismo. ¿Qué enseña el relativismo? El relativismo enseña que no existe una verdad absoluta, que cada persona tiene su verdad. Lo bueno y lo malo va a depender de la opinión individual.
Y las frases comunes, escuche, las frases comunes de este pensamiento son: no me juzgues. Lo importante es lo que tú sientas. Cada quien tiene su verdad. Le pregunto yo, ¿ha escuchado esos pensamientos? Porque yo sí, yo he escuchado esos pensamientos constantemente cuando vamos a hablar de la palabra de Dios. La persona rápido que tú le dices, la Biblia dice tal cosa, no me vengas a juzgar, tú no tienes derecho a juzgarme. Esa es la primera respuesta que te dan. O te dicen, es que lo importante es lo que yo sienta, y yo no siento ir allí, o yo no siento hacer aquello. Pero la Biblia dice que engañoso es el corazón. Así que el sentir, tengo que tener cuidado con lo que yo siento, porque puede ser que le esté dando placer a la carne y yo a estar alejándome de lo que dice el Espíritu. Y que cada quien tiene su verdad, porque la gente empieza a decir, todo depende de la forma o desde el punto de vista que tú lo observes, del punto de vista que tú lo mires. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vuelvo y repito, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no cambia con la cultura. La verdad tiene nombre y es Jesucristo. Pablo dice que llegará un tiempo cuando las personas no soportarán la sana doctrina porque preferirán aquello que agrada a sus oídos. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Tenemos otra cosmovisión y es el humanismo secular. Este enseña que el hombre es el centro de todo. Mire ver si usted ha escuchado este. El hombre es el centro de todo. No necesitas a Dios. La ciencia y la razón sustituyen completamente la autoridad divina. El éxito depende únicamente del esfuerzo humano. Y ahí viene el pensamiento de, tú puedes, tú lo puedes lograr. El cielo es el límite. Para ti no hay nada imposible. Tú lo vas a hacer. Después, si tú te enfocas, tú lo vas a hacer, tú lo puedes lograr todo. Para ti no hay nada imposible, tú lo puedes hacer. Cuando la palabra de Dios me dice que para quien no hay nada imposible, ¿quién? Para Dios no hay nada imposible, pero nosotros los humanos somos limitados. La Biblia enseña que el humano fue creado por Dios y depende totalmente de Él. Sin Dios no existe la verdadera esperanza de la salvación. Por lo tanto, el humanismo secular no cree en que yo necesite la salvación. El humanismo secular me enseña que yo haga las cosas conforme a lo que yo piense, que lo importante es lo que yo sienta, lo que yo viva, lo que yo quiera hacer, y que si yo decido hacerlo de una manera, eso es lo que es. Y cuando venimos a ver, también esta cosmovisión está por allí, mire, diría yo, bastante abierta y bastante propulsada con los pensamientos de esta actualidad que lamentablemente nos tratan de alejar completamente de la verdadera palabra o de la verdadera salvación o de la verdad absoluta. Gloria al Señor. El individualismo es otra de las cosmovisiones que están ahora mismo en este tiempo, y este enseña que lo más importante es el yo. Está muy parecida al humanismo, gloria al Señor, pero el individualismo se trata de mi felicidad por encima de cualquier compromiso. Mis deseos tienen prioridad. Pero Pablo ya había anunciado esto en el capítulo 4, habrán amadores de sí mismos. Y mire qué interesante. Hace más de 2000 años atrás, ya Dios había hablado a través de Pablo, diciéndole que existiría este pensamiento, amadores de sí mismos, porque son individualistas, piensan de que ellos son los únicos importantes. Nunca en la historia de la cultura el yo había sido tan fuerte. Por ahí viene la palabra que nosotros utilizamos mucho, el yoísmo, el yo lo puedo hacer todo. Y en las redes sociales, lamentablemente, se ha multiplicado esta manera de pensar. Y la Biblia dice, niéguese a ti mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nuestra vida va a girar o debe de girar alrededor de Cristo.
lo que Cristo diga que yo tengo que hacer. El que se glorifica no soy yo, el que se glorifica es el nombre poderoso de Jesús. Yo simplemente soy un siervo, yo simplemente soy una sierva, yo simplemente soy una vasija, yo simplemente soy alguien que Dios utiliza para pregonar el mensaje. Toda la gloria, toda la honra le pertenece al Señor. Así que yo no puedo permitir que ningún ego se suba. Y usted sabe, los de la iglesia saben que yo digo el pavo real, porque empezamos a llenarnos de elogios y el ego empieza a crecer, y cuando venimos a ver, estamos siendo nosotros exaltados, cuando el único que se debe de exaltar es el Dios Todopoderoso, el Salvador de nuestra alma. Así que yo tengo que estar siempre consciente de que mi carácter, mi persona, mi ser debe de estar al lugar más alto que podemos llegar. ¿Sabe dónde es? A los pies de Cristo, siendo humillados, teniendo un corazón contrito y humillado para que el Señor no nos eche fuera. Dice su palabra, que para yo, aleluya, estar allí, yo tengo que estar contrito y humillado para que Él no me eche fuera, para que Él no se vaya de mí. Amén. Así que yo tengo que, mi posición en todo momento es estar humillado a sus pies. Otra cosmovisión de esta época es el materialismo. ¿Qué enseña el materialismo? El valor de una persona depende de lo que posee. Bendito sea Cristo. Entonces, los que tienen mucho dinero son los que son los más importantes. El éxito se mide por el dinero, las propiedades y la fama. Y cuando nosotros vamos a las redes sociales, vemos cómo personas aparentan tener mucho dinero, tener mucha fama, tener mucho poder, y mientras más enseñan eso, más adquieren, más visualizaciones tienen, más elogios tienen, porque la gente empieza a añorar tener la vida de ellos. Eso se llama el materialismo. Pablo escribió de esto también en el capítulo 4. Dice, amadores del dinero. La sociedad moderna convierte el dinero en identidad. Así que mientras más dinero tienen en esta cosmovisión, más importantes son, más realizados están. Pero la Biblia dice, Jesús enseñó, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que yo tengo que conocer y entender, gloria a Cristo, que el Señor me enseña, gloria a Dios, que yo tengo que tener un justo pensamiento de mí mismo. Yo no estoy diciendo que usted no quiera trabajar, no estoy diciendo que usted no quiera progresar, pero mi amor no va a estar en esa riqueza. Mi amor va a estar en lo que Dios permite en mí. Así que lo que yo tenga es para la gloria y honra del Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que ejecutemos, todo nuestro trabajo es para la gloria del Señor. Por acá me preguntan, pastora, cuando pueda, esto queda grabado en el TikTok. Hay algunas partes que sí quedan grabadas. En el Facebook queda grabado por 30 días. Pero eso ya mismo se los explico ya mismito. ¿Ok? Tenemos entonces también que la Biblia nos dice que las riquezas son temporales. Donde el orín lo daña. Lo dice así. Lo corrompe. La vida eterna es el verdadero tesoro. Así que si yo quiero tener tesoro, lo que yo tengo que procurar es que mi casa, que yo pueda conquistar la salvación del alma, el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús. Ese es el mayor tesoro. No hay tesoro mayor a ese. Usted sabe que yo hablo rápido, perdóneme, pero es que yo me emociono. Así que también tenemos la quinta cosmovisión. La quinta cosmovisión, aleluya, es el hedonismo. El propósito de la vida es sentir placer. Mire esto. ¿Qué enseña el hedonismo? Que el propósito de la vida es sentir placer. Que todo aquello que produzca felicidad inmediatamente es correcto. Entonces, si yo pongo ese pensamiento en práctica, estaría diciendo que como la dopamina se crece con los productos que no debo de estar utilizando, productos que son ilegales, pero producen un momento de poder en la dopamina y me produce felicidad, pues entonces está permitido. Mire esto es algo aberrante.
el propósito de la vida es sentir placer y todo aquello que le produzca felicidad inmediata es correcto. Entonces pues nadie estudiaría porque todo el mundo se quedaría durmiendo. Nadie haría nada, nadie trabajaría porque todo lo que le produce felicidad es lo correcto. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Pablo escribió, amadores de los deleites más que de Dios. Esta filosofía domina gran parte del entretenimiento moderno. Y ahí es donde están los vicios. En esta cosmovisión, en este pensamiento, es donde están los vicios. En donde la gente te dice, pero si es que yo no estoy haciendo nada malo, yo solamente estoy produciendo tranquilidad, placer, alegría, felicidad para mí. Entonces empiezan a tomar alcohol y se hacen alcohólicos, empiezan a utilizar productos como drogas, entre otros, que van a venir a tratar de hacer un vicio y dañan el sistema nervioso central, dañan lo que son las neuronas, y cuando vienes a ver, estás lleno de malas decisiones porque quisiste pensar que lo que te producía placer era lo correcto, cuando la palabra de Dios me dice que en este tiempo habrán amadores de los deleites más que Dios. Y la respuesta bíblica ante esta cosmovisión es que el creyente vive para agradar a Dios, aunque implique sacrificio. La cruz siempre precede a la corona. Lo que yo viva en la actualidad siempre tiene que honrar el nombre poderoso de nuestro Salvador. Y qué triste es ver gente que ha conocido al Señor y de repente se empiezan a llenar de este pensamiento y se alejan de lo que es la presencia del Señor porque simplemente quieren sentir felicidad momentánea. Y es uno de los pensamientos que el enemigo pone en la mente del ser humano. Allí donde estás en la iglesia no te dejan ser feliz, dicen, perdóneme. El que piense eso es que no ha disfrutado un buen cultazo individual o grupal, que no ha estado realmente en lo que es la presencia de Dios, porque mire que estar en la presencia de Dios te produce un gozo inefable. No tan solo lo dice la Biblia, sino que lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Todos los que estamos aquí en la página del Facebook, Gloria al Señor, que son parte de la congregación, que son parte de otras congregaciones, los que estamos acá en la otra plataforma, que han vivido, han sentido, aleluya, lo que es la presencia del Señor, saben que estar en la presencia de Dios te da un gozo inefable. Aleluya, es una plenitud de gozo. Así que aquel pensamiento de que el hedonismo te produce el sentir placer, pues ese placer, gloria al Señor, es momentáneo. Pero estar en el Señor me da una plenitud de gozo. ¿Y qué significa plenitud? Que es un gozo completo, que no necesita de más gozo. Por lo tanto, no necesito más gozo, porque ese gozo ya el Señor me lo entregó. Y el gozo que ofrece el mundo, o el deleite, por decirlo de alguna manera, que ofrece el mundo, lo que provoca es una sensación momentánea, pero yo reconocer que tengo a Dios, yo entender que tengo a Dios, que el Espíritu Santo vive en mí, que yo en cualquier momento puedo buscarle y hallarle, que Él me habla, que me escucha, que me dirige, que está en mí. Mire, mi hermano, qué más que deleite que eso, que el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo hizo, el Dios creador, el Dios sanador, el Dios que transforma, el Dios que salva, me miró con misericordia, me amó, me rescató, llenó el vacío que yo sentía en mi corazón y ahora me hizo una nueva criatura. Pero sobre todas las cosas, que después que me perdona, me transforma, me hace nuevo, no se recuerda del pecado para juzgarme y hacerme sentirme mal, sino que desecha el pecado en el fondo de la mar. De allí jamás se acuerda y me hace una nueva criatura, me da un nuevo propósito, me da una nueva vida, me da una nueva oportunidad, escribe un nuevo capítulo en mi vida y yo puedo vivir, aleluya, en lo que es en su presencia, disfrutando y deleitándome en su presencia, que ahí hay plenitud de gozo. Aleluya, dígame usted, si eso no es tan poderoso como para yo desviar mi mirada en los placeres momentáneos. Pero ¿qué pasa? El mundo enseña que eso no es felicidad, porque la gente necesita, requiere o quiere, según la visualización de los demás, vivir sensaciones
abruptas al momento, cuando diría yo que es que ellos no han probado al Señor, porque si tú realmente pruebas al Señor, conoces al Señor, vives la transformación del Señor y realmente te humillas a los pies de Cristo, tú vas a tener una nueva visualización de la vida, porque lo vas a ver todo a través del mismo Salvador. Gloria a Cristo. Y esta que vamos a estar hablando, lamentablemente, es una de las más que abunda, obviamente, en la iglesia, y es esta cosmovisión, la espiritualidad sin compromiso. ¿Qué enseña esto? Pues se puede creer en un Dios sin necesidad de obedecerlo en las áreas donde no quiero obedecerlo, que no hace falta arrepentirme y que la fe solamente es una experiencia emocional. La palabra de Dios dice a través de Pablo en el capítulo 4, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es una religión sin transformación. Tiene mucho conocimiento, poca santidad, mucha emoción y poca obediencia. La respuesta bíblica a esta cosmovisión es que la verdadera fe produce transformación y el Espíritu Santo cambia el corazón. Hay transformación de la persona. Yo hablaba acerca de esto en la iglesia hace unos domingos atrás porque para mí me parece demasiado incómodo ver personas que dicen yo le sirvo al Señor, ver personas que dicen yo creo en Jesús, ver personas que dicen que creen en la salvación, pero cuando tú vienes a ver, ni su vestimenta pregona al Señor, ni sus palabras pregonan al Señor, ni su conducta pregona al Señor, y cuando vienes a ver, están viviendo una vida diciendo que sirven al Señor, pero lo que ellos hacen niegan la fe. Y entonces pues, vemos que están como que parados diría yo, en el mismo medio, porque dicen creer, dicen conocer, dicen hacer, pero a la misma vez niegan lo que es la eficacia de la palabra de Dios. Así que esto es un mero conocimiento de información espiritual, pero no vivencia, no relación con el Señor. Y lamentablemente este pensamiento ha tratado de llegar a las iglesias, en donde las iglesias ahora cambian lo que es el bautismo del Espíritu Santo por baile. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, lo vienen a pasar a otros pensamientos, a otras vivencias, tratando de hacer ver de que eso es Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios dice en Hechos número 2 que estaban todos unánimes y de repente descendió el poder del Espíritu Santo y cambió las lenguas de aquellas personas. Y aquellas personas hablaron nuevas lenguas. Y aquellas personas vivieron una experiencia espiritual. Así que nadie me vino a decir que yo tenía que bailar, que si coger pañuelo y hacer diferentes cosas, o que yo tengo que tocar un instrumento para que descienda la gloria de Dios. No, mi hermano. La palabra de Dios me dice, ay, perdóneme, es que yo me salto. Dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes juntos en el aposento alto, y que de entonces, cuando estaban todos juntos, de repente descendió la manifestación del Espíritu Santo, descendió el poder del Espíritu Santo y hizo que cambiase el lenguaje de cada uno de ellos. Por lo tanto, yo no tengo que enseñar lenguas, yo no tengo que ir a una escuela para que me enseñen a cómo hablar nuevas lenguas. Las nuevas lenguas las da el Espíritu Santo. La manifestación del poder de Dios la da el mismo Señor a través del Espíritu Santo. Y yo no tengo que enseñarle a nadie a danzar, yo no tengo que enseñarle a nadie a hablar nuevas lenguas, porque eso no me corresponde a mí. Eso sería una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da nuevas lenguas, el Espíritu Santo es el que da conforme a su voluntad a cada una de las vidas, según el Señor entienda que debe de ser. Amén. Así que yo tengo que entender que cuando yo voy a ir a un lugar en donde yo voy a recibir palabra de Dios, todo sea a través de la palabra de Dios. Que el espejo, la lupa, lo que yo vaya a vivir, sea a través de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios me diga esto es correcto y que no me diga esto es incorrecto. Y que si algo es incorrecto, yo pueda decir, la Biblia no dice eso. La Biblia no me enseña eso. Porque cuando yo entiendo lo que dice la Biblia y la vivo, yo entonces puedo vivir una vida
tratando de llegar a la perfección en el Señor. No que yo voy a ser perfecto, sino a la santidad del Señor. A buscar continuamente tener una vida presentable delante de la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo me va a decir cuando hago algo incorrecto y cuando hago algo bien, y me va a decir vete por aquí o vete por allá. Pero el problema que tenemos hoy día es que la gente dice servirle a un Señor que nunca ha escuchado. Dicen servirle al Señor y nunca han escuchado la voz de Dios, o que tal vez no reconocen lo que era la voz de Dios, no conocen, no tienen cercanía, no tienen relación con lo que es Dios. Y entonces vivimos o viven una vida, diría yo, a medias, un cristianismo a medias, un cristianismo sin entrega, un cristianismo sin sacrificio, un sacrificio sin la oportunidad de llevar, ¿verdad?, a la transformación a través de Cristo Jesús. Mire, yo diría que para mí me llena de impotencia al ver tantas personas que amarían poder hacer cosas en el Señor y están siendo mal informados. Y la palabra de Dios mismo me enseña, mi pueblo perece. Mire esto, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Que el pueblo va a morir, que el pueblo está muriendo porque no tiene conocimiento. ¿Por qué no tiene conocimiento? Porque no siguen la primera regla, que es ¿cuál? Escudriñar la palabra de Dios. Tener una relación con el Espíritu Santo. Porque si tú tienes una relación con el Espíritu Santo y lees la palabra, estudias la palabra, buscas información, vas a darte cuenta cuando hay algo que va en contra de lo que Dios está diciendo. Cuando venga alguien por allí a decirme que tengo que decir una palabra para que se oiga como que yo estoy hablando lengua, yo lo voy a reprender en el nombre de Jesús y le voy a decir la palabra. Con eso no se juega, eso es blasfemia. Cuando veo gente haciendo que danzan, eso es blasfemia. Es una falta de respeto contra el Espíritu Santo. Y si viera cómo abunda este tipo de pensamiento, cuando no hay reverencia, no hay entrega, no hay disciplina, no hay respeto a lo que es palabra de Dios, a lo que es la presencia del Señor, no hay reverencia ante lo que es la palabra del Señor. Para mí es bien interesante, y yo vuelvo y digo, bastante interesante ver, conocer, entender que hay personas que dicen amar a Dios, pero no están entregando nada en sacrificio. Simplemente dicen yo le creo al Señor y ya. Entonces terminan siendo como personas que lamentablemente conocieron de la voz de Dios, pero no vivieron la transformación, no tuvieron la transformación espiritual, no tuvieron el cambio. Cuando conocemos a Cristo, allá está, hay un corito que dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Verdad que sí? Porque cuando venimos al Señor y le entregamos nuestro todo, hay una transformación del ser humano completa. Gloria al Señor. Así que este tipo de pensamiento tiene una religión sin transformación. Dicen tener mucho conocimiento, dicen tener mucha emoción, pero tienen muy poca santidad y tienen muy poca obediencia. La respuesta bíblica ante este pensamiento es la verdadera fe produce transformación. Si no hay transformación en tu vida, chequea que hay que cambiar. Revisa si realmente te estás entregando del todo. Revisa si realmente estás teniendo un tiempo de búsqueda continua con el Señor y le estás pidiendo al Espíritu Santo que te limpie, que te renueve, que te transforme. Hay también el relativismo moral. Ahorita estuvimos hablando de relativismo solo, pero ahora vamos a hablar de relativismo moral. Y este enseña que el pecado desaparece, que todo depende del contexto, que no existen normas permanentes, que eso era para el tiempo de la Biblia, que la Biblia mantiene un estándar eterno de santidad, dice la palabra de Dios, que Dios sigue llamando el pecado pecado, pero este pensamiento enseña que eso era para el Antiguo Testamento, para allá, eso es para el tiempo de allá bíblico. Es que eso no es de ahora, eso fue para el tiempo de allá. Ustedes están pensando lo que no es, porque eso no tienes que vivir la vida como dice la Biblia, porque eso fue en el tiempo de la Biblia. Eso no es para el tiempo de ahora.
Chico, piensa, me decía una, chica, piensa, eso no es para el tiempo de ahora. Eso era para el tiempo de la Biblia. Aleluya. Pero la palabra de Dios me dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo que me aleja a mí del Señor es el pecado. Así que lo que Dios diga que es pecado, yo no lo puedo practicar porque el pecado me aleja de Dios. Aleluya. También está el pensamiento del progresismo moral. El progresismo moral enseña que las normas morales deben adaptarse continuamente a los cambios culturales. La cultura tiene mayor autoridad que la revelación divina. Y la respuesta bíblica ante este pensamiento es que Dios no cambia. La palabra permanece para siempre. El creyente ama a todas las personas, pero no redefine la verdad para ajustar a la cultura. Quiere decir que si yo estuviese en este pensamiento y alguien viene y roba, porque es normal robar, yo no le puedo decir nada porque pues eso fue en el momento, yo te voy a perdonar, eso fue en el momento, no te puedo decir nada porque es que tú has tenido una vida, bendito, que te ha enseñado qué es lo que es robar. Usted me está entendiendo. La realidad es que el pensamiento, que el enemigo ha tratado de dañar el pensamiento humano, tratando de alejarnos de lo que es la palabra de Dios. La cultura del entretenimiento es otro tipo de cosmovisión y esta también está pero muy arraigada en la juventud y en las personas que son de la generación X, que hemos sido los que hemos vivido todos los cambios. La generación X hacia abajo hemos vivido todos los cambios y hemos visto cómo ha sido de tener televisor a blanco y negro a televisores con plasma ahora. Así que hemos visto todos los cambios a nivel tecnológico, pero también todos los cambios a nivel moral y espiritual. Vivimos en una sociedad donde todo debe de ser rápido, emocionante y cómodo. Muchas personas buscan iglesias que les entretengan. Escuche esto. Muchas personas buscan iglesias que les entretengan antes que congregaciones donde se predique fielmente la palabra. Lo voy a repetir. Muchas personas buscan iglesias que les entretengan antes que congregaciones en donde se predique fielmente la palabra. Dígame usted si eso es verdad o no. Pablo advirtió que la gente buscaría maestros conforme a sus propios deseos. La iglesia no está llamada para entretener, sino para ser discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Llevándole a la palabra, enseñándole lo que dice la palabra, enseñándole la verdad a través de Cristo Jesús. Y lamentablemente, esta cultura de entretenimiento nos ha hecho estar en lo que es la cultura del microondas, en donde todo tiene que ser rápido, en donde todo tiene que ser al momento. Yo soy auxiliar de farmacia, hace tiempo no lo ejerzo, pero hace 10, 15 años atrás yo lo ejercía y para mí me parecía tan increíble ver personas que te daban la receta y que al instante querían que tú le entregaras el medicamento. Y yo siempre decía, no estamos bregando con comida, estamos bregando con medicamentos. Este medicamento te puede matar, o te puede hacer daño, o te puede hacer algún efecto adverso si no te doy lo que te corresponde darte. Pero la gente está acostumbrada a hacerlo todo tan rápido que no le interesa, quieren que todo sea ligero, quieren que todo sea al momento. Y por eso, cuando tienen este pensamiento y tienen que esperar la respuesta de Dios, les pareciese que Dios no contesta a tiempo, les pareciese que Dios se está tardando, les pareciese que Dios no está, porque Dios no le está contestando como el microondas. No le está contestando como el microondas. Y como no le está contestando como el microondas, pues este Dios no me gusta, porque no le contesta el tiempo que le parece al ser humano. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que Dios siempre contesta a tiempo, que nunca llega tarde, que todo tiene un propósito para aquellos que aman al Señor. Romanos 8:28, no se olvide de ese versículo. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces te enseñan a que todo tiene que ser rápido, cuando la palabra de Dios me enseña que hay unos procesos por los cuales yo tengo que vivir. ¿O acaso a un recién nacido tú lo pondrías a caminar en un ¿cómo se llama esto? En un andador.
¿Verdad que tú tienes que cuidar un bebé recién nacido que no se le mueva mucho la cabecita? Tienes que proteger demasiado la cabecita. Si lo pones a hacer ciertos movimientos, lo puedes atrofiar porque sus huesitos todavía no están formados. Todo en la vida requiere un proceso. Todo en la vida necesita pasar por pasos. Si yo lo brinco y yo tengo el recién nacido y lo pongo en una cancha de baloncesto y le tiro una bola, ¿qué voy a hacer? Mire, suena trágico. Pero sí, ¿qué voy a hacer? Lo voy a lacerar, lo voy a lastimar, lo voy a atrofiar, se van a dañar sus huesos, ¿verdad que sí? Así que todo en la vida necesita pasar por un proceso. Pero como nuestra actualidad nos ha enseñado, esta cultura de entretenimiento nos ha enseñado que todo tiene que ser rápido, pues mire mi hermano, estamos acostumbrados que todo tiene que ser rápido. Es tanto así que un video que dure más de 30 segundos, las personas lo dejan de ver. Sea cristiano o no sea cristiano. Estamos enseñando que el tiempo tiene que ser así rápido. Y cuando venimos a ver, se nos está atrofiando hasta el cerebro. Porque no estamos capaces ahora de disfrutar de un buen tiempo, de una buena plática, un buen tiempo de una buena lectura, un buen tiempo del estudio de la palabra del Señor. Porque todo lo que no es rápido aparenta ser aburrido o retrógrada. Hay gente que ya no sabe escribir a mano, porque están acostumbrados a escribir en el celular. Hay gente que ya no sabe escribir más que en computadora y en el celular y no sabe cómo escribir a mano. A los estudiantes que estuvieron conmigo en la Universidad Pentecostal Milpa, donde Dios me permitió ser profesora, yo no quería ningún trabajo que fuera computadora. Todo tenía que ser a mano. Porque ¿sabe qué? Hay un proceso que se llama lectoescritura, que cuando usted mueve la mano y escribe, eso hace que el pensamiento entre a su cerebro. Y hemos brincado procesos. Hemos brincado diferentes alternativas que tenemos para crecer y hacer las cosas más rápido. Cuando hemos venido a ver, hemos dañado nuestros sistemas. Hemos quitado hasta empleos, porque ahora las máquinas te leen directamente lo que es un producto y te cobra la misma máquina, y cuando vienes a ver perdiste el empleo porque ya no necesitas que tenga una persona, porque ya la máquina te lo hace solo. Está la era de la robótica. Y yo no estoy diciendo que estoy en contra de la tecnología, pero mi hermano, vamos a pensar. Tanto es así que el entretenimiento, esta cultura de entretenimiento va mucho más allá de lo que tú y yo estamos pensando. ¿Sabía usted que ahora mismo hay inteligencia artificial para hacer iglesias? Que hay gente que se conecta para que un robot le predique. Mire mi hermano, esto parece algo increíble, esto parece de película, esto parece mentira, pero es la realidad. ¿Por qué está pasando esto? Porque esta cultura de entretenimiento nos enseña a que ya no es necesario un humano, sino que la computadora, el robot son los que me van a enseñar. Y así mismo como la inteligencia artificial hace las promociones y enseña a escribir y te ayuda a redactar y te ayuda a hacer diferentes cosas, hay mucha gente que lamentablemente cae en este proceso de la cultura de entretenimiento y han caído y han llegado a lo que es estas iglesias. Mira, a mí me da esta risa. Iglesias cibernéticas que son programadas por un generador, un bot tecnológico. Y si usted viese que no es una ni 10 personas ni 200 personas, son miles de personas que se conectan lamentablemente a este tipo de iglesias. Mire cómo está el pensamiento del ser humano con esto de la cultura de entretenimiento. Está también el sincretismo espiritual. Este sincretismo espiritual enseña que todas las religiones conducen al mismo Dios. Se pueden mezclar creencias cristianas con prácticas ajenas a la fe bíblica. Mi hermano, nosotros no creemos en tocar madera. Nosotros no vamos a celebrar cumpleaños a las tumbas. Nosotros no le hablamos a los muertos. Eso es espiritismo. Hermano, tenemos que despertar. Porque estamos mezclando diferentes pensamientos en nuestra realidad bíblica. En nuestra realidad de la vivencia con el Señor estamos mezclando. Y cuando venimos a ver, no hay una definición bíblica correcta. Estamos alejándonos de la presencia del Señor por estar aceptando conductas y cosas que no le pertenecen al Señor.
Una hermanita una vez me dijo, no en la iglesia que estoy ahora, ni en una iglesia que no pertenecía yo como pastora, sino que era de la iglesia, que no podía poner la cartera en el piso porque se le salaba. Entonces yo dije, ¿pero qué es esto? Espiritismo en la iglesia. Otra me dijo que no podía ver el gato negro porque el gato negro representaba malicia. ¿Qué es eso? Mi hermano. Cuando venimos a ver, hemos mezclado tanto y tanto las cosas seculares con las cosas de la Biblia o con las cosas del Señor, que mire, que pareciese que en vez de cristianos hay mucha gente que parece espiritista. Porque los espiritistas, los brujos, los que bregan con santería, conocen Biblia, ¿sabes? Y si yo no me enfoco en lo que es la realidad bíblica, yo voy a pecar. Porque voy a permitir que cosas que no me corresponden tener entren a mi pensamiento cristiano. Si usted sueña con dientes que se le cayeron, nadie se va a morir. Eso es un pensamiento humano. Eso es una superstición. Y cuando venimos a ver, estamos dañando lo que es la verdadera doctrina de fe, lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra que Jesucristo afirmó ser el único camino al Padre. El Evangelio no puede mezclarse con enseñanzas que contradicen la revelación de Dios. Cuando vamos a ver la historia de Moisés, que Moisés subió al monte y estaba hablando con el Señor, cuando él bajó, el pueblo que ya había visto a Dios manifestarse con ellos, le hicieron un becerro de oro porque estaban acostumbrados a adorar a otras imágenes. Y mucha gente dice, pero yo no estoy adorando a otro Dios. Pero cuando vienes a ver, tienes otros dioses dentro de la misma casa. Amor al dinero, entre otros. Y yo tengo que entender que Dios quiere que yo aprenda de estos pensamientos para poder contrarrestar los mismos. Dice la palabra de Dios que Pablo ofrece varias respuestas claras a Timoteo en cuestión de cómo yo contrarrestar estos pensamientos. El próximo lunes estaremos continuando con esta misma clase, ¿verdad? Con otros subtemas dentro de la misma. Pero la palabra de Dios me dice que Pablo le enseña a Timoteo cómo contrarrestar estas cosmovisiones. Le dice, tienes que permanecer en la sana doctrina. No cambiar el mensaje para agradar la cultura. Lo voy a volver a repetir. Permanecer en la sana doctrina. No cambiar el mensaje para agradar a la cultura. Conocer profundamente las Escrituras. La palabra de Dios es fuente de verdad y sabiduría. Predicar la palabra en todo tiempo. El creyente debe de anunciar el Evangelio con fidelidad, aun cuando sea impopular. Por allí hay gente que necesita ser popular. Hay gente que quiere que se llene las visualizaciones y te empiezan a decir, tengo una palabra para ti, pero hasta que no tenga 5,000 personas aquí no la voy a dar. Mire, eso es manipular la palabra de Dios. Predicar la palabra en todo tiempo. El creyente debe de anunciar el Evangelio con fidelidad, aun cuando sea impopular. Vivir con el poder del Espíritu Santo. No basta con una apariencia de piedad. La palabra debe reflejar una transformación genuina. Perseverar con fidelidad. Pablo anima a Timoteo a mantenerse firme aunque enfrente oposición. Porque en este tiempo veremos la oposición del Evangelio, donde esos pensamientos van a tratar de venir a tratar de convencernos de que nosotros estamos equivocados. Así que las cosmovisiones contemporáneas no son simplemente teorías académicas, sino que moldean la conducta, los valores y las decisiones de millones de personas. Pablo vio proféticamente que en los últimos tiempos surgiría una generación que rechazaría la verdad y abrazaría ideas acordes a sus propios deseos. Sin embargo, también señaló el camino para el creyente.
permanecer en la sana doctrina, conocer las Escrituras, vivir en santidad y proclamar el Evangelio con valentía. La iglesia del siglo XXI no está llamada para adaptarse a las cosmovisiones del mundo. Lo voy a volver a repetir. La iglesia del siglo XXI, y mire que no estoy diciendo las iglesias, estoy diciendo la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo que ha sido transformado con el poder salvatorio de Jesús, no está llamada a adaptarse a las cosmovisiones del mundo, sino a presentar la misión bíblica, la cual es que Dios es el centro, Cristo es el Señor, la Biblia es la autoridad suprema y la verdad permanece, y la verdad que permanece inmutable. Esa es la respuesta de Dios para una generación confundida y la misión de cada creyente en estos tiempos. Dios es el centro, Cristo es el Señor, la Biblia es la autoridad suprema y es la verdad que permanece, 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 la verdad